Son las 6 de la tarde y 3 minutos. En unos minutitos más vamos a dar inicio a nuestra charla. Proponemos un par de minutitos más y tipo 6 y 5, 6 y 6, largamos, sobre todo por respeto a la gente que ya está conectada. ¿Sí? Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Nuestra Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas está continuando este programa de cursos de capacitación vinculados a la reforma tributaria. Consiste en 9 módulos de curso organizados a través de nuestra propia Comisión Especial de Asuntos Tributarios, y en esta oportunidad el tema va a ser tratamiento de la venta de inmuebles, de boletos de impuesto a las ganancias por parte de personas humanas, venta y reemplazo. Respecto de los detalles de siempre elementales, rogamos por favor tener los micrófonos muteados, ¿sí? Para por ahí a la gente que se está incorporando de a poco, muteado significa tener con la lucecita roja, que significa que está anulado el micrófono. Respecto de las consultas, las mismas se tienen que hacer por chat al chat moderador FAPSE, y lo que proponemos es no esperar terminar la charla para ir haciendo las consultas. Es decir, mientras el disertante va hablando y conversando, pueden ir haciendo las consultas y vamos a tratar de ir ya tomándolas, pasándolas en limpio y en lo posible ir contestando. Respecto de la charla de hoy, está a cargo de un miembro de la Comisión Tributaria, el contador Carlos Chestakov, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza. Les hago un resumencito de su currículum. Es contador público nacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, especialista en tributación, título expedido también por la misma facultad y universidad, titular del estudio contable Chestakov en la provincia de Mendoza, profesor titular de la Cátedra Teoría y Técnica Impositiva 1 de la misma facultad y universidad, profesor en cursos de posgrado en temas de imposición directa, también de la Facultad de Ciencias Económicas, director académico de la carrera de especialización en tributación, también de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Cuyo, director del curso de actualización tributaria, expositor de nuestra Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas en el marco de capacitación SFAP, coautor de libros de materia tributaria y autor de artículos en revistas especializadas de índole tributaria, y miembro activo de nuestra Comisión de Estudios Tributarios de la Federación Argentina de Consejos de Ciencias Económicas. Así que adelante, Carlitos, y mucha suerte. Buenas tardes. Bueno, es un placer estar con todos ustedes. Va a ser mi primera experiencia web, pero esperamos que salga todo bien. Primero que nada, les voy a contar sucintamente cuáles son los aspectos o el orden que vamos a seguir en la charla.
Primero que nada vamos a meternos en tema porque vamos a hablar sobre, como bien dice la primera filmina o de título, respecto a la reforma de la ley 27.430, vinculada exclusivamente con la ley de impuesto a las ganancias y dentro de ello con el nuevo hecho imponible, enajenación de inmuebles y transferencias de derechos sobre inmueble, además de venta y reemplazo. Lo primero que vamos a hacer es tratar de enfocarnos conceptualmente con la problemática a abordar, que no es otra cosa que los problemas que generan la inclusión o exclusión dentro del objeto del impuesto, en el caso de las personas humanas, de las ganancias de capital. Una vez puestos en tema, vamos a analizar en general las características del impuesto personal a la renta antes de la reforma de la ley 27.430. Es decir, cómo estaba estructurado, de qué manera estaba seteada todo el hecho imponible en impuesto a las ganancias. Luego nos remitiremos o haremos un breve comentario cómo ha quedado diagramado esa misma estructura del impuesto a la renta después de la reforma de la ley 27.430. A posteriori analizaremos cómo era o es el tratamiento que tenía en el caso de los distintos sujetos los resultados por la enajenación de bienes inmuebles y también cómo estaba esto grabado o impactaba respecto del impuesto a la transferencia de inmuebles. Posteriormente analizaremos el nuevo hecho imponible, digamos que sería prácticamente lo nuevo que tenemos, analizaremos las distintas variantes, para finalmente hacer algunos comentarios vinculados con la figura de venta y reemplazo antes de la reforma y después de la reforma. Luego haremos un pequeño esquema donde trataremos de volver a marcar los aspectos puntuales de todo lo que hemos pretendido desarrollar para terminar con una pequeña conclusión. Como decíamos, lo primero que tenemos que marcar, a ver, no me pasan las diapositivas. No, sí, también. No, sí, le pego también en onda. ¿Cómo está? No. Bueno, ahí está. Gracias. Ahí está. Bien. Lo primero que vamos a analizar es la problemática de las ganancias de capital en un impuesto abstracto, es decir, qué problemas generan la gravabilidad o no de estas rentas. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es el concepto o a qué nos referimos cuando hacemos mención al concepto de ganancias de capital. Esto se vincula fundamentalmente con la existencia de bienes en los contribuyentes que no han sido adquiridos con el propósito de su enajenación. Ejemplo típico, podrían ser los bienes muebles amortizables, inmuebles no afectados, o si ustedes quieren también, acciones que los contribuyentes poseen con el objeto no de transferirlas, sino de canalizar su actividad como accionista o cuotas sociales de sociedades de responsabilidad limitada. En esta situación, uno podría hablar de un concepto amplio y un concepto restringido de ganancias de capital. El concepto restringido, vamos a empezar por ese, es aquel que se produce en el momento de enajenar un bien que no ha sido adquirido, como decíamos, con el propósito de su ulterior enajenación. Y en un sentido amplio, no solamente alcanza este hecho mencionado, la situación que se produce al momento de la enajenación, sino también que podría hablarse de la gravabilidad o no de los resultados que va generando el mayor valor o menor valor que va teniendo este bien a lo largo del tiempo de tenencia de estas personas. En realidad lo que generalmente se hace es, o no,
es tomar el concepto estricto, es decir, los resultados por enajenación de bienes que no han sido adquiridos con el propósito de su posterior venta. Lo que hay que tener, ¿cuál es el problema que plantean? El problema que plantean es que este resultado, estrictamente, se genera a lo largo de toda la tenencia del bien. Es decir, si yo compré un inmueble en el año 1998 y lo voy a vender en el año 2018, evidentemente el resultado se generó a lo largo de toda la tenencia del bien. Pero como el momento crítico, si ustedes quieren, para decirlo así en términos un poco más técnicos, el aspecto temporal del hecho imponible que se toma para estas ganancias de capital es el momento de la enajenación, el problema toma singular importancia en el supuesto que nosotros tengamos tasas progresivas. Es decir, un resultado que se generó a lo largo de la tenencia del bien va a impactar en un solo ejercicio y en ese ejercicio va a hacer aumentar, si ustedes me permiten la expresión, hasta podría hacer explotar la tasa. Ante esta circunstancia, la teoría adopta determinadas soluciones. La primera es excluir del concepto de ganancia gravada a las ganancias de capital. Y por otra parte, de una manera independiente, pudiendo o no ser gravadas por un impuesto especial, normalmente a tasa proporcional. A ver, lo que estoy diciendo es que yo podría no gravar la ganancia de capital generada por la venta de inmuebles que no fueron adquiridos con el propósito de su enajenación, pero esa capacidad contributiva tomarla a través de un impuesto que esté fuera de la ley de impuesto a las ganancias, como podría ser, si vamos un poco en nuestra historia, fue en su momento el impuesto sobre los beneficios eventuales o en su caso el impuesto a la transferencia de inmuebles. De esta manera soluciono el problema de que ese resultado me impacte en tasas progresivas o por el contrario lo gravo o no después con otro impuesto. La otra alternativa sería capturar esa capacidad contributiva dentro del impuesto a la renta con tasas progresivas. Entonces acá tengo distintas alternativas para solucionar ese problema. Esas distintas alternativas, serían las siguientes. Por un lado, puedo ponerle, como muchas cosas, o grabarlas, para ser más preciso, no ponerles, es aplicándole una tasa específica a este tipo de renta. Es decir, creo lo que técnicamente se llama una cédula, es decir, en un impuesto global saco una partecita y a esta partecita, como puede tener una influencia significativa en la determinación de la tasa aplicable al conjunto de rentas, le pongo una tasa proporcional y única. Si hago esta solución, es decir, cedularizar, crear una canasta, separar esta renta, no solamente voy a tener que, desde el punto de vista teórico, ponerle una tasa menor, sino que también voy a encontrar o tener que entrar en la necesidad de que ese resultado, en el caso de que sea pérdida, lo considere un quebranto específico o cedular, circunstancia que me remitiré enseguida o que hablaré enseguida. Entonces, la primera solución es aplicarle una tasa específica. La segunda, que se utiliza, no la hemos utilizado nunca nosotros, la que voy a mencionar ahora, es una promediación de la tasa a aplicar en función de lo que pasó en N periodos anteriores. Es decir, yo podría calcular cuál fue la tasa promedio que tuvo el contribuyente en los últimos 3, 4, 5 ejercicios, dependiendo de la voluntad del legislador, y a estas ganancias de capital excluirlas y aplicarles esa tasa. En lugar de haber, como en el caso anterior, una única tasa proporcional para todos los casos, podría ir jugando en función de la capacidad contributiva impactada en las tasas que ha tenido el contribuyente a lo largo de su más cercana historia, por eso. La otra alternativa es, decimos, poner una tasa específica, promediar, o la tercera alternativa es la posibilidad de darle al contribuyente de diferir
este resultado en el tiempo. Es decir, en el ejercicio de transferencia, que es cuando se produce la ganancia de capital, en lugar que impacte este resultado en este ejercicio exclusivamente, le doy la posibilidad de que esto se lleve en el tiempo. Un ejemplo de ello no es otra cosa que venta y reemplazo. La venta y reemplazo es un sistema que permite, de alguna manera, que esta ganancia de capital que se produjo en un solo ejercicio, la podamos diferir o llevar hacia adelante. Sí, dale. Vamos mechando ahí, acaba de entrar una pregunta del Consejo de Salta, referida a la transferencia de derechos sobre inmuebles. Preguntan si la gravabilidad es a partir del 1 de enero del 2018. ¿Qué pasa si estos derechos son sobre inmuebles adquiridos antes de enero del 2018 o después de enero del 2018? Bien, la respondo ahora. De todas maneras, esto lo vamos, es decir, yo todavía estoy en la parte, digamos, introductoria de cómo era, es decir, estamos hablando en teoría pura, llamémosle así. De todas maneras, como vamos a ver enseguida, toda esta reforma tiene, es decir, lo que va a definir cuál es la ley aplicable es el momento de incorporación al patrimonio, ya sea del derecho sobre inmueble o del inmueble. En la medida que ello haya sido anterior al 1 de enero de 2018, la legislación que se va a aplicar es la legislación antes de la reforma de la ley 27.430. Por el contrario, en el supuesto caso que el derecho sobre el inmueble, o en su caso el inmueble, el título de dominio, hubiera ingresado al patrimonio del contribuyente que lo está enajenando con posterioridad al 1 de enero de 2018, lo que se va a aplicar es la ley de impuesto a las ganancias con la reforma de la ley 27.430. Claro está que en estos casos que estoy hablando, estamos hablando de que el titular de ese derecho es una persona humana o una sucesión indivisa y no un sujeto de empresa, porque si no esto nada ha cambiado. Seguimos siempre de la manera... Bien. Bueno, lo que decíamos es que nosotros lo que vamos a enfrentar ahora es la decisión de alguna manera política, porque de alguna manera la capacidad contributiva o la valoración de la capacidad contributiva es una decisión política. No estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de una decisión de política tributaria. Nosotros lo que se ha hecho es, se ha decidido que ciertas ganancias de capital comiencen a formar parte del hecho del impuesto a las ganancias para las personas humanas a partir de que entre en vigencia la ley 27.430. ¿Cuáles son y eran? Porque como decíamos recién, vamos a encontrar como que la ley anterior tiene cierta ultraactividad vinculada al momento que se incorporan los bienes al patrimonio. ¿Cómo era o qué características tenía el impuesto a las ganancias, el impuesto personal a la renta? No estoy hablando del impuesto societario, estoy hablando del impuesto personal a la renta, es decir, el que pagan las personas humanas o sucesiones en divisa, o para hablar si quieren hasta más en términos de leyes anteriores, el que pagaban las personas físicas. En realidad, acá el concepto general de ganancia gravada es el concepto de la teoría de la fuente, es decir, que la renta para que estuviese gravada era menester o es menester que cumpla tres condiciones concurrentes, es decir, las tres a la vez, que exista una fuente permanente que produzca esa renta, que esa renta que produce sea real o potencialmente periódica y a su vez que la renta se encuentre, o que la fuente, perdón, se encuentre habilitada. Como ustedes podrán apreciar, el concepto que la ley toma por la teoría de la fuente es un concepto que prima facie, de entrada, ex antes, si quieren, deja de lado dos tipos de ganancias para las personas humanas. Por un lado, las ganancias de capital, porque cuando se enajenan estos bienes, no hay ya permanencia de la fuente y por ende tampoco hay periodicidad ni real ni potencial. Y por otro lado, las denominadas ganancias azarosas del azar, porque en ningún caso la fuente está habilitada. Ahora bien, como uno, de alguna manera, el concepto general, el concepto residual de ganancia gravada, la ley se reserva el derecho de dejarlo de lado cuando el legislador lo desee. Por esa razón, el artículo 2 de la ley
dice, cuando habla el concepto de ganancia gravada, son ganancias gravadas a los efectos de esta ley, dice el artículo 2, sin perjuicio de lo dispuesto en cada categoría y aun cuando no se indique en ella. Es decir, me va a decir, mira, si vos querés saber si una renta está gravada, primero andá, fíjate en las categorías, si está, pasa a estar gravada, y si no, vamos al concepto residual. Es decir, las ganancias de capital van a estar solo gravadas si están enumeradas en algunas de las categorías. Por otra parte, el impuesto a las ganancias, antes de la reforma, insisto, el impuesto personal a la renta, el de las personas humanas y sucesiones indivisas, tiene o tenía la característica de ser, en principio, un impuesto global y podríamos decir con visos de cedularidad. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, si uno pudiera hacer una clasificación, si ustedes quieren, hasta de tipo binario, los impuestos personales a la renta los podría clasificar en dos tipos, 0 y 1. Lo que se denominan los impuestos analíticos o cedulares y por otro lado los impuestos sintéticos o globales. Los impuestos analíticos o cedulares, son todos aquellos impuestos que gravan determinadas fuentes de ganancia y cada una con independencia de la otra, y estos impuestos tienen la característica que normalmente son a tasa proporcional y a su vez que no admiten personalización, porque tomamos que cada cédula con independencia de lo que sucede en otra. Y a su vez no se permite la compensación de quebrantos entre las distintas cédulas. Sí, solo dentro de la cédula, en el mismo ejercicio o en ejercicios hacia adelante. Por otro lado, el impuesto es global cuando el impuesto en realidad toma todas las categorías de renta, la suma, y ahí generalmente se personaliza. ¿Cómo? A través de mínimos no imponibles, a través de cargas de familia, y por otro lado, la característica particular que tiene es que se aplican tipos progresivos, es decir, una escala, como tenemos nosotros en nuestro viejo y actual artículo 90, sobre, que todos conocemos, la famosa escala para las personas humanas. Entonces decimos que es un impuesto, antes de la reforma, un impuesto global, es decir, en general personalizado con tasas progresivas, pero con visos de cedularidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que existen ciertas rentas que tienen un tratamiento cedular y aparte del impuesto global. Esto lo podríamos ver, esto se logra o está hecho en la ley anterior en dos tipos de renta. Por un lado, dentro de la declaración jurada anual, es decir, dentro de la declaración jurada que todos los años debe presentar esta persona humana, encontrábamos que los resultados generados por la enajenación de acciones, cuotas, participaciones sociales, bonos y demás, si bien estaban en la declaración jurada, tenían una tasa especial del 15%. Es decir, impuesto global con visos de cedularidad dentro de la declaración jurada. Pero existen otras rentas que, si bien están grabadas cedularmente, están grabadas fuera de la declaración jurada, como sería el caso del famoso impuesto de igualación o de equiparación, o si ustedes quieren, desde el año 2013 hasta el año 2016, los dividendos. Los dividendos estaban grabados cedularmente, pero esa cédula estaba fuera de la declaración jurada. Bueno, no, sí. Vamos ahora a cómo queda el impuesto a las ganancias después de la reforma de la ley 27.530. Gracias, Mingo. En realidad el concepto de ganancia gravada no ha cambiado para las personas humanas, sigue siendo el mismo. Es decir, seguimos con la teoría de la fuente, requiriendo nuevamente la concurrencia de los tres requisitos exigidos como condiciones sine qua non por la ley. Es decir, que exista permanencia de la fuente, periodicidad real o potencial de la renta y habilitación de la misma. Bien. Más fuerte vamos a hablar un poquitito. Si quieren que sea más alto me paro, pero bueno, no me voy a salir de cámara. Bien, lo que ha cambiado en realidad es que se han incorporado a la ley nuevas ganancias cedulares.
Por lo tanto, tenemos nuevamente un impuesto global con visos de cedularidad. El impuesto global sigue siendo, como decíamos, un impuesto a tasas progresivas. Pero la ley ahora ha incorporado, mediante la modificación del artículo 2, 5 nuevos o 5 cédulas diferentes. 4 dentro de la declaración jurada y una fuera de la declaración jurada. Es decir, cuando hablamos fuera de la declaración jurada, significa que esta cédula va a ser grabada a través de una retención en la fuente con carácter de pago único y definitivo. ¿Qué es lo que se está grabando dentro de la declaración jurada, dentro de esta cédula? Por un lado, los rendimientos productos de la colocación de capitales, como lo bien lo señala el primer artículo agregado a continuación del 90, los intereses o rendimientos y descuentos o primas de emisión, artículo 90.2. El tercer caso, que ya estaba pero se ha ampliado un poquito, es la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósitos, acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales, y también sobre cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores. Estas son típicas ganancias de capital, las dos anteriores no son ganancias de capital. Y luego se ha incorporado también la enajenación y transferencia de inmuebles y de derechos sobre inmuebles, que es a lo que nos vamos a referir a continuación y que es el objeto de la charla. Y se ha incorporado como un impuesto cedular, pero fuera de la declaración jurada, es decir, a través de una retención con carácter de pago único y definitivo, los dividendos y utilidades asimilables a estos dividendos en las utilidades de las sociedades de capital a través del artículo 90.3. Ahí estamos. Bien. Perfecto. Vamos ahora a concentrarnos. Ha quedado claro, entonces lo que hemos dicho es, vamos a analizar el tema de ganancias de capital, es decir, ganancias que se generan por la transferencia de bienes, en este caso inmuebles, que no han sido adquiridos con el propósito de su ulterior enajenación, y hemos visto cómo está estructurado el impuesto a las ganancias. Lo que ya hemos anticipado es que estamos creando una cédula dentro de la declaración jurada del contribuyente que se va a referir, en el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, a los resultados generados por la enajenación de inmuebles o de transferencia de derechos sobre inmuebles, con el problema temporal que tenía que ver un poco con la pregunta que recién me hicieran los amigos salteños. Bien. Vayamos a cómo es la situación antes de la reforma. La gravabilidad o no en el impuesto a las ganancias de los resultados por venta de inmuebles estaba estrictamente vinculado al sujeto que obtenía ese resultado. Si era un sujeto empresa, es decir, un sujeto del 49A o B de la ley anterior, es decir, una sociedad de capital, una explotación unipersonal o una sociedad de personas, en todos los casos el resultado quedaba alcanzado. ¿Por qué? Porque acá el concepto de ganancia aplicable, circunstancia que no ha cambiado la reforma de la ley 27.430, es el mismo, la teoría del balance, o como también se conoce, la teoría del rédito ingreso. Entonces, para las personas, para los sujetos de empresas grabadas, para las personas humanas y sucesiones indivisas, esto tipificaba una pérdida de, digamos, de la fuente, y por lo tanto estos resultados no estaban alcanzados con la ley de impuesto a las ganancias, con ciertas excepciones que enseguida voy a puntualizar. Lo concreto es decir, grabado para personas humanas, para sujetos empresas, no grabados para personas humanas. Pero como esta, fíjense cuál fue la mecánica que tomó en este momento. La ley dijo, tenemos una ganancia de capital, como me genera problemas en la tasa, la saco. Pero esa capacidad contributiva la quiero grabar. Entonces, ¿qué surge? El famoso ITI, o impuesto a la transferencia de inmuebles.
El impuesto a la transferencia de inmuebles tiene un objeto, un elemento material del hecho imponible residual. Quedan alcanzados por impuesto a la transferencia de inmuebles todas aquellas enajenaciones que no queden alcanzadas por impuesto a las ganancias. Bien, si esto está claro, no tengo caras para ver si está claro o no, esperemos que sí. Me fui para atrás, está bien, está. Lo que vamos a hacer ahora es analizar. Ojo, que muchas de estas cosas pueden estar vigentes hoy por el problema de esto del momento en que se incorpora el inmueble. ¿Cómo sería el tratamiento a dispensarle frente al impuesto a las ganancias a las distintas ventas de inmuebles según sea el sujeto que realiza esta operación? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a analizar las diferentes alternativas si el inmueble estaba situado en la República Argentina, para luego analizar cuál sería la situación si el inmueble estaba ubicado fuera de nuestro país, fuera de nuestras fronteras. Entonces, vamos a tomar inmuebles ubicados en el país. Si ustedes advierten, esta filmina, que me vayan siguiendo para no olvidarme, la he puesto con celeste inmuebles ubicados en el país. Cuando nos cambie a verde, significará que pasamos inmuebles ubicados en el exterior. No sé si por los datos de hoy, a lo mejor los del país los tendría que haber puesto en rojo, pero bueno, ese es otro problema. Bien. Entonces, inmueble ubicado en el país. El que enajena es un sujeto empresa, y en este caso un sujeto empresa residente. Es decir, vamos a analizar qué pasa si el sujeto empresa es residente. Residente en los términos del 119 de la ley de impuesto a las ganancias, es decir, el nexo de vinculación para estos residentes son aquellos que tienen grabadas no solo las rentas de fuente argentina, sino además las rentas de fuente extranjera con toda la problemática del pago a cuenta. Bueno, entonces un sujeto empresa residente vende un inmueble que está ubicado en la República Argentina. Claramente, este resultado en todos los casos se encuentra alcanzado por el gravamen en análisis, esto es, por el impuesto a la renta. Está grabado como una renta de la tercera categoría, por lo tanto, el criterio de imputación de esta renta es el criterio de lo devengado, entendiendo la ley en su artículo 3º como hecho sustancial generador del derecho al cobro por la venta de este inmueble, el momento en el que firmando boletos se entrega posesión o en su caso, se escritura lo que suceda primero, es decir, que en el que se produzca primero alguno de estos dos hechos, en ese resultado, ese es el ejercicio de devengamiento. Si bien es cierto que en ese ejercicio debería incidir el resultado, la ley plantea alternativas opcionales para el contribuyente para poder diferir ese resultado en el tiempo. Para saber ese tratamiento, podríamos decir que hay que tener en cuenta el que define ese tratamiento opcional y diferencial por parte del sujeto empresa residente que está vendiendo un inmueble ubicado en la República Argentina. Tenemos que saber cuál es el destino. Si fundamentalmente es bien de cambio u otros que no sea exclusivamente bien de uso, el tratamiento que tiene opcional es el devengado exigible. Es decir, que ese resultado va a ser imputado en los ejercicios involucrados en la medida que el resultado bruto generado por esa enajenación se vaya haciendo exigible. Para el supuesto caso que el inmueble hubiera tenido el carácter de bien de uso con una antigüedad de 2 años, la ley le da la posibilidad para ese inmueble el tratamiento de la figura del rollover o venta y reemplazo. Fíjense ustedes, un dato para que veamos que por ahí lo que decimos antes nos sirve para el análisis. Decíamos que se trataba de bienes que no habían sido adquiridos con el propósito de su enajenación y por eso le teníamos que dar una salida para que pudiera diferir el resultado en la tasa. Por eso nos pide 2 años de antigüedad. Si no tuviera 2 años de antigüedad, no sería una ganancia de capital y no tendríamos darle esta posibilidad de venta y reemplazo. Ya sabemos que este resultado
por enajenación de un bien inmueble ubicado en el país, a través de un sujeto empresa residente, pagaba por lo devengado porque era una renta de tercera, con las dos opciones mencionadas, el problema es cómo determinamos el resultado. El resultado se determina por precio de venta menos costos computables, y este costo computable difiere según sea, en su caso, bien de cambio o bien de uso, u otros valores, u otros destinos, perdón. Si es bien de cambio, porque este bien está evaluado conforme a las disposiciones del artículo 55 de la ley, es decir, al costo de construcción reexpresado, con todos los ajustes por inflación, al inicio del ejercicio, o en su caso, el resto de los otros bienes, que sería al valor residual al inicio del ejercicio. Es decir, siempre que hablamos de resultados, tenemos que plantearnos qué pasa si el resultado es un quebranto. Si el resultado es una ganancia, lo incluimos dentro de la declaración jurada. Si en este caso, insisto, estamos hablando de un inmueble ubicado en el país, enajenado por un sujeto empresa residente, si el resultado fuera un quebranto, ese quebranto es lo que se conoce con el nombre de quebranto general. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de quebranto general? El quebranto general es, si ustedes quieren, aquel quebranto que se puede compensar con cualquier tipo de rentas positivas, claro está, obtenidas por el mismo contribuyente. Y es la contraposición, si ustedes me permiten, con respecto a los quebrantos cedulares o específicos. Para decirlo así en términos menos académicos, pero más gráficos, quizá para que el concepto de quebranto cedular específico no era otra cosa que la vieja canción de las primas, cuando allá por la década del 80, mediados del 80, a mí me lo contaron, no lo escuché, hablaban de que los nenes con los nenes, porque no pronunciaban la S, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, ahí sí la pronunciaban. Es decir, los nenes solo se compensan con las nenas, estamos hablando de quebranto, los quebrantos de los nenes con los quebrantos de los nenes, y los quebrantos de las nenas con los quebrantos de las nenas. Si este quebranto fuera cedular, lo que me exigiría para poder compensarlo es que si en este ejercicio no tengo un quebranto de la misma naturaleza, lo separo y no entra en la declaración jurada. ¿Hasta cuándo? Hasta el año que obtenga una ganancia por esta misma naturaleza, y en ese resultado recién lo genero. Conclusión: inmueble ubicado en el país, sujeto a empresa, siempre grabado, devengado, con las dos opciones de devengado exigible y venta reemplazo según los casos, y si fuera quebranto, ese quebranto es... No, seguimos con la misma. No, pero no, es que es este el que tenemos que aplicar. Ahí está. Bien, ahora vamos a cambiar. Quedó, bueno, no puedo saber, pero es la muletilla de estar acostumbrado a hablar frente a personas que no me están viendo, sino que yo las estoy viendo. Hemos dicho inmueble situado en la República Argentina, enajenado por un sujeto empresa. Vamos a ver ahora el sujeto, lo que vamos a cambiar es el sujeto. Es una persona humana o sucesión indivisa, en este caso también residente. ¿Cuándo pagaba ganancias? Paga ganancias solo en el supuesto que tipificara algunos de los casos especiales contemplados especialmente en el artículo 49. Es decir, recuerden, por el concepto de teoría de la fuente, estamos frente a una ganancia de capital, por lo tanto, esta ganancia de capital no va a estar grabada, salvo que la ley diga que en este caso va a estar grabada. Esos supuestos estaban en el 49, entonces que serían el caso de que existiera loteos con fines de urbanización o la edificación o construcción, como quieran, y enajenación de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal. Es decir, una persona humana iba a pagar ganancias sí y solo sí, estuviéramos en estos casos de loteos con fines de urbanización y edificación y enajenación de inmuebles bajo el régimen de la 13.512, bueno, o ahora en el Código Civil. Una cuestión que no está explicitada en la filmina, pero que también es otro supuesto de gravabilidad, es cuando el inmueble estaba afectado a una renta de tercera categoría, por ser una explotación unipersonal. Al ser una explotación unipersonal se aplicaba la teoría del balance y por lo tanto también está gravada.
decimos, en estos casos solo pagaba ganancias, loteo con fines de urbanización y construcción y enajenación de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal. ¿Cuándo se pagaba? Renta de la tercera categoría devengado, es decir, lo mismo que antes, en el momento del boleto con posesión o escritura, lo que acontezca primero, con la opción de devengado exigible. Y si la operación arroja quebranto, el quebranto es general. En todos los demás casos de inmuebles ubicados en el país, efectuados por personas humanas, asociaciones indivisas, residentes, entraban a pagar transferencia de inmueble, es decir, el famoso ITI. En este ITI, la base imponible estaba y está constituida por el precio de la operación y la alícuota es del 1,5%. ¿En qué momento? En el momento de boleto, más posesión o escritura, el anterior, y acá la única opción que teníamos para no pagar el impuesto, porque todavía la mantenemos en el caso de que estuviéramos dentro del ITI, es en el caso de la venta, enajenación. Recordemos que el ITI siempre es transferencia a título oneroso, no lo he dicho. Es decir, es transferencia a título oneroso de un inmueble, porque si fuera a título gratuito no estaba fuera del ITI, ¿no? Entonces, la única opción de escapar al impuesto está la opción de reemplazo de la vivienda del contribuyente, o sea, en el caso que se transfiera la casa habitación, donde hay que hacer todo un procedimiento y de esa manera se puede evitar el impuesto. Vayamos ahora a un inmueble ubicado en la República Argentina, pero el que enajena es un sujeto empresa no residente. En este caso, el resultado también queda alcanzado por el impuesto a las ganancias, porque expresamente lo dice el artículo 93, inciso G de la ley, pero el sujeto del exterior tributa como un sujeto no residente, es decir, a través de una retención con carácter de pago único y definitivo, la alícuota aplicable es el 35% y la base imponible es o el 50% del precio de la operación, es decir, acá hay una ganancia, una presunción de ganancia que en este caso particular admite prueba en contrario, es decir, ese es el 50% del precio de la enajenación o su costo computable que le hubiera correspondido de acuerdo a las normas de la ley, uno tomará el mayor y sobre eso le retiene ganancias. Lo importante es tener en cuenta que si en este resultado, no en la primera opción, sino en la segunda, es decir, el costo computable es mayor que el precio, daba quebranto, ese quebranto se pierde porque no hay retención y los beneficiarios del exterior no trasladan carga. Impuesto a la transferencia de inmuebles no aplica. Pasemos ahora a inmuebles ubicados en el exterior. Lo primero que tenemos que hacer cuando hablemos de inmuebles ubicados en el exterior, ya antes de entrar en el concepto de sujeto empresa o sujeto persona humana, es verificar si este inmueble, a los efectos de la ley de impuesto a las ganancias, no subsume la hipótesis contemplada en el artículo 128, es decir, un establecimiento permanente del exterior. El establecimiento permanente del exterior se da cuando este bien en el exterior tuviera el carácter de bien de cambio, un loteo con fines de urbanización o la edificación y enajenación de inmuebles bajo regímenes similares al de propiedad horizontal. Si esto fuese así, estamos en estas cuestiones, con independencia del sujeto, empresa o sujeto persona humana, esto está alcanzado como renta de fuente extranjera y en este caso, bueno, el contribuyente tendrá que llevar como una renta de tercera categoría y va a estar siempre a la tasa general del 35%, y si diera quebranto, es un quebranto general de fuente extranjera, es decir, solamente va a poder ser compensado con cualquier tipo de ganancia en tanto y en cuanto sean de fuente extranjera. Si no hay establecimiento permanente, debemos analizar ahora sí los dos sujetos. ¿Qué pasa si un sujeto empresa residente, o sea, está gravado con impuesto a las ganancias? También la imputación es en el momento en el que se produzca el boleto o con posesión o escritura del anterior. El resultado es precio de venta menos costo computable, pero lo importante tener en cuenta es que esto se determina en moneda extranjera y se determina a la fecha de venta. Es decir, saco el resultado en moneda dura, como les gusta decir a algunos ahora, y ese resultado lo transfiero, lo convierto a momento de la enajenación.
Si el resultado fuera quebranto, es también un quebranto general de fuente extranjera. Podrá ser compensado con una ganancia de cualquier tipo de fuente extranjera. Vayamos ahora, ¿qué pasa si este inmueble que está ubicado en el exterior, el que lo enajena es un sujeto persona humana o asociación indivisa residente? Claro está, sin que exista establecimiento permanente. Bueno, acá no pagaba ningún impuesto, no pagaba impuesto a las ganancias, ni tampoco pagaba transferencia de inmuebles, porque el elemento territorial en el impuesto a la transferencia de inmuebles es inmuebles ubicados en la República Argentina. Para los sujetos no residentes, si el inmueble está en el exterior, no hay nada que hacer. En ningún caso está alcanzado porque, digamos, nuestro país no tiene potestad tributaria sobre esos resultados. Bien. Vamos a comenzar ahora a analizar la reforma. Si bien vamos a ir a analizar todos los supuestos de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora respecto de la vieja ley de impuesto a las ganancias y el ITI, lo primero que vamos a tratar es de marcar es analicemos el hecho imponible en sí mismo. Es decir, ustedes saben, uno cuando analiza un impuesto, lo ideal, o primero hacer cómo lo aprendo, cómo lo capto, es a través del análisis de la hipótesis de incidencia tributaria o del hecho imponible, como quieran llamarlo, siguiendo a Taliba o Harach, como sea su preferencia. Es decir, cuál es el presupuesto de hecho previsto por el legislador que de subsumirse en la realidad da origen a la obligación tributaria. En este caso siempre, cualquier hecho imponible tiene distintos aspectos, no hablamos de elementos, que deben estar siempre presentes y responden, si ustedes quieren, a 5 preguntas. ¿Qué grava? ¿Quién lo paga? ¿Dónde debe producirse? ¿Cuándo? Y en su caso, ¿cómo determino base imponible y alícuota? Veamos en cada uno de estos casos cómo estamos hablando con el nuevo hecho imponible exclusivamente para personas humanas y sucesión indivisa. ¿Qué grava este nuevo? ¿Y cuál es el mecanismo? El mecanismo es a través de la introducción de un quinto inciso en el artículo 2, porque dice sin perjuicio de lo dispuesto en cada categoría y aun cuando no se indique en ella, la ley genera un nuevo hecho imponible que es la transferencia de inmuebles y derechos sobre inmuebles. Respecto del concepto de enajenación, se sigue aplicando el artículo 3. El artículo 3 ha sido modificado, es decir, el artículo 3 es el que establece en qué momento se considera la enajenación, boleto más posesión o escritura, lo que suceda primero. Lo único que se ha hecho acá es incorporar la contracara, que lo que decíamos para enajenación también se considera para adquisición en el mismo momento. La característica fundamental es que este nuevo hecho imponible se lo tipifica como una renta de la segunda categoría. Es decir, que la venta de los resultados por enajenación de inmuebles efectuados por personas humanas va a ser, y la transferencia de derechos sobre estos inmuebles va a ser una renta de segunda, lo que nos va a llevar, como veremos enseguida, a aplicar el criterio de lo percibido. Como estamos hablando, ¿qué grava? Decimos, ¿hay algún supuesto de no gravabilidad? Sí, hay un supuesto de no gravabilidad, que es a través de la exención, se modifica el artículo 20, inciso O, y se establece que va a estar exento la enajenación de la casa-habitación. Respecto de ello, el concepto de casa-habitación está en el actual artículo 38 del decreto reglamentario y está hecho en el marco del 20O anterior, es decir, en el marco de la exención del valor locativo de la casa-habitación, y lo que decía el 28 es aquella que está destinada a vivienda permanente. Hoy no tenemos reglamento, sí andan circulando algunas versiones, uno general y otro especial para el caso de venta de inmueble, y el concepto de casa-habitación que dan en el específico para venta de inmuebles, un decreto reglamentario muy cortito, tiene 5 artículos, es aquel que sea con destino a vivienda única, familiar y de ocupación permanente del contribuyente. Acá la palabra única es la que hace ruido. En el proyecto que yo he visto también, general, donde no está este hecho imponible que estamos analizando, el 38 toma la misma versión que este
posible artículo 5 de este decreto reglamentario. Aspecto material o subjetivo. En realidad acá van a estar llamados al pago, como dice, ¿quién paga? Las personas humanas, sucesiones indivisas, sean estas residentes o no residentes. No es mucho más para aclarar acá. Aspecto territorial o geográfico. Acá tenemos que hacer una pequeña distinción. En el aspecto territorial, el impuesto cedular, tal como está previsto, está pensado o está diseñado exclusivamente para inmuebles ubicados en la República Argentina. Es decir, el 90.5, que es el que crea este impuesto cedular, se refiere exclusivamente a enajenación de inmuebles ubicados en la República Argentina. No obstante ello, se modifica el artículo 90 y se le da el mismo tratamiento a los inmuebles ubicados en el exterior, pero fuera del impuesto cedular, a una tasa del 15%. Es decir, a ver, la explicación de esto es muy simple. Si lo podemos hacer simple, bueno, hagámoslo complicado. En realidad no alcanzamos a ver por ahí mucho la diferencia, pero decimos, en el 90.5 están excluidos los inmuebles ubicados en el exterior, pero la tasa la reciben a través del 90. En cuanto al aspecto temporal, es decir, cuándo debe pagarse o cuándo se considera, corresponde la aplicación del método de lo percibido. Lo que se contempla expresamente es que si las cuotas se fueran a percibir en más de un ejercicio fiscal, en cada ejercicio fiscal hay que declarar la parte proporcional que le corresponde al precio cobrado. Es decir, yo voy a tener que sacar precio menos costo computable, ya vamos a ver cómo se hace, menos gastos de venta, y ese resultado lo voy a relacionar con el precio de venta. Supóngase, si yo me da precio de venta 1 millón de pesos, costo computable 400, resultado 600, yo lo voy a cobrar en 3 cuotas iguales durante 3 ejercicios. Bueno, estos 600.000 pesos proporcionalmente los voy a distribuir en 3 ejercicios. O sea, tengo que proporcionar, no es que primero cobre el costo y después cobre. Una cosa importante es que se mantiene, en el caso de venta de inmuebles, lo que estamos hablando es el resultado por enajenación. El resultado financiero, esto es, por el cobro diferido, ya sea a través de intereses reales o presuntos, si bien son rentas de la segunda categoría, están fuera de este hecho imponible, es decir, el artículo 48 ha quedado intacto con la reforma. ¿Me van siguiendo? No sé. Bien. Vamos al aspecto cuantitativo. La base imponible es el precio de venta, neto de intereses reales o presuntos. El costo computable está determinado por la diferencia entre el costo actualizado. ¿Por qué decimos actualizado? Porque esto se va a aplicar para inmuebles que hayan sido adquiridos a partir de enero del 2018, por lo tanto siempre va a tener actualización. Y le voy a restar las amortizaciones, pero sí y solo si han sido deducidas. Es decir, si este inmueble estaba afectado a rentas de primera o de cuarta. Lo que yo deduje, lo estoy de alguna manera devolviendo ahora como un menor costo computable. Menos los gastos de impuestos me da el resultado. Pero si este resultado fuese quebranto, es un quebranto específico. Es decir, solo lo voy a poder compensar con ganancias ganancias generadas por la enajenación de inmuebles o derechos sobre inmuebles. La alícuota prevista es la alícuota del 15%. En materia de quebrantos, ya enseguida empezamos a analizar todos los otros casos que quizás es lo que más les interese. Los quebrantos obtenidos por las personas humanas y sucesiones indivisas por la enajenación de inmuebles o transferencia de derechos reales sobre inmuebles, como decimos, es un quebranto cedular, aquello de los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. La novedad está en lo siguiente. En el caso que una persona humana obtuviera un quebranto específico de fuente extranjera, la ley veda la posibilidad de compensarlo con ganancias de fuente argentina. A ver, en la ley estaba previsto que, si bien, admítanme esta expresión para que se entienda, no se podía importar quebrantos si era factible la exportación. Es decir, yo no podía compensar con ganancias de fuente argentina quebrantos obtenidos en el exterior. No podía importar, pero sí podía exportar. ¿Qué significa?
que si tenía una ganancia de fuente argentina, una pérdida de fuente argentina, la podía compensar con una ganancia afuera. Acá me impiden eso en el caso de venta de inmuebles. Si yo tengo un quebranto específico por venta de inmuebles y tengo una ganancia por venta de inmuebles al exterior, este quebranto no lo puedo exportar y no lo puedo compensar. ¿Por qué asegurar el precio? Y acá tal vez, fíjense ustedes, uno a veces cuando no se da cuenta, cuando estudia o cuando trata de estudiar, no seamos vanidosos, fíjense que acá podría sí estar la expresión de por qué decíamos que unos estaban dentro del impuesto cedular y el otro no lo estaban. Acá puede estar la razón o el fundamento para encontrar por qué está esta modificación en el tercer párrafo del artículo 90 y está fuera del cedular. Porque es una excepción a la cedularización de este quebranto. Me fui para atrás, bueno. Listo. Vamos a la vigencia, ¿ahora qué es? Es decir, acá es donde se nos plantea el problema porque esta ley va a tener, digamos, lo que va a definir qué ley se aplica, si la anterior o la actual, es el momento de incorporación del bien al patrimonio del enajenante. Es decir, que si el bien es adquirido con anterioridad al 1 de enero del 2018, vamos por la ley vieja, esto es ganancia o ITI, y si es con posterioridad, a partir del 1 de enero del 2018, vamos siempre a ley nueva. No está previsto en la ley, sí en el proyecto de ley de reglamento, una situación que es la siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo un inmueble en construcción antes del 1 de enero del 2018, lo termino durante el 2018 y lo vendo? Lo que dice el proyecto de reglamento es que en ese caso se aplica la legislación anterior. Lo que no está previsto es qué pasa si tengo el inmueble antes del 2018 y la construcción la empiezo con posterioridad al 1 de enero. En eso no tenemos solución. Lo que sabemos es qué pasa cuando venía en construcción. No está previsto. Bien. Ahora vayamos rápidamente, para no cansarlos, aparte creo que en cualquier momento empieza a jugar Boquita y todos mis amigos bosteritos, que tanto los quiero, se me van a retirar. Vamos a analizar las distintas situaciones que se nos podrían plantear. Vayamos, inmuebles ubicados. Me fui para atrás de nuevo. Bueno, entonces, ¿por qué dice inmueble ubicado en el país? Ah, estamos hablando, perdón, está bien. La cabeza se me fue para adelante, demasiado adelante. Bien, vamos a hablar ahora, inmuebles ubicados en el país, el que lo enajena es un sujeto de empresa. ¿Qué decimos acá? Que prácticamente las mismas disposiciones, esto no ha cambiado, está alcanzado por impuesto a las ganancias, se determina en función de la tercera categoría, el costo se actualiza si son bienes de uso adquiridos en ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018, porque recordemos que estas actualizaciones para este tipo de resultados se empiezan a aplicar de acuerdo a la nueva reforma del artículo 89, siempre que los bienes se adquieran a partir del 1 de enero del 2018. Bien. O si la inflación es del 100% en 3 ejercicios consecutivos. La imputación es el devengado, con la opción de devengado exigible, y si fuera un quebranto es quebranto general. Vamos ahora al que enajena es una persona humana y sucesión indivisa residente. Acá lo primero que tenemos que ver es si la renta es de tercera o de segunda. Si es de tercera, va a ser en los casos de loteos con fines de urbanización estaba, edificación y enajenación de inmuebles bajo el régimen de la ley de la propiedad horizontal, que también estaba, lo único que se incluyó ahora fue que este resultado se generase como consecuencia de desarrollo de conjuntos inmobiliarios. Está grabado con ganancias, pero esto es una renta de la tercera categoría, por lo tanto no está cedularizada y este resultado va a caer a las alícuotas progresivas del artículo 90. La tercera categoría sigue siendo nada más que el resultado no se actualiza porque no son bienes de cambio, el criterio es devengado y si hubiera un quebranto, ese quebranto es general. Es decir, la única modificación que encontramos aquí es que se explicita que van a tener el mismo tratamiento que los loteos con fines de urbanización y la construcción y venta de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal, aquello que sea el producido de desarrollo de conjuntos inmobiliarios. ¿Qué pasa si ahora lo que el sujeto enajena es la casa habitación? Si enajena la casa habitación, por la ley vieja, o sea, si fue adquirido antes del 1 de enero del 2018, va a la ley vieja. Entonces tiene que ir a ITI, salvo que pueda entrar por la opción de reemplazo de la vivienda única. Después del 1 de enero del 2018 queda exento. Recordemos que no tenemos concepto de casa habitación, tenemos el viejo 38,
y que en la reforma, en el proyecto de reforma que viene, tenemos esto de vivienda única. Persona humana, restantes casos, adquiridos antes del 1 de enero del 2018, impuesto a la transferencia de inmueble, con la alícuota del 1,5 sobre el precio de venta, y el devengado en el sentido, ya sabíamos en qué ejercicio. No tenemos venta y reemplazo. Después del primero, acá empieza la reforma. Impuesto a las ganancias, estamos hablando, persona humana, residente, inmueble ubicado en el país. Impuesto a las ganancias, régimen cedular, alícuota al 15%. La base imponible es la que dijimos antes, el precio de venta menos el costo computable, que es el costo actualizado, menos las amortizaciones deducidas. Es decir, si estaba afectado a primera o cuarta, menos los gastos de impuestos. Percibido con la misma aclaración que hicimos, que si las cuotas abarcaban más de un periodo fiscal que se hacía proporcionalmente, y si fuera un quebranto, el quebranto es específico, pero este quebranto, como dijimos recién, no puede exportarse, es decir, no va a poder ser utilizado para compensarse con ganancias de fuente extranjera, aunque sean de la misma naturaleza. Está bien, yo estoy medio apurado. Sigamos. Vayamos al caso ahora de una persona humana no residente. ¿Qué pasa si vende o enajena un inmueble a título oneroso, un inmueble ubicado en la República Argentina? Si este inmueble fue adquirido antes de enero, del 1 de enero del 2018, sigue cayendo en el ITI, es decir, va a pagar el 1,5%, lo que acá tienen que recordar que hay que hacer ese dichoso trámite del certificado de retención que establece la Resolución General 2141. Si fue adquirido después del 1 de enero del 2018, va a caer a ganancias por el régimen cedular, la alícuota del 15%, no está previsto una ganancia presunta, la base imponible sería el precio de venta menos el costo actualizado, menos esto de amortizaciones deducidas no sería aplicable porque si estuviera estado afectado hubiera pagado por renta presunta el alquiler, con lo cual no iría, menos gastos de impuestos, aclarándose en el proyecto de reglamento que gastos de impuestos son gastos de impuestos incurridos en la República Argentina. En el momento que pague, la persona le va a tener que hacer una retención con carácter de pago único definitivo sobre el 15% del resultado, y en el caso que tenga quebranto, no aplica porque no trasladan quebrantos. Bien. ¿Qué pasa si ahora el que enajena el inmueble ubicado en el país es otro sujeto no residente? Bien, volvemos a lo mismo que teníamos antes. Paga ganancia, la retención es del 35% sobre la ganancia neta de impuestos, la que puede ser equivalente al 50% del precio de venta o al resultado real, el que más le favorezca al beneficiario del exterior. Por ahí me pide que me apure, ahora me dice que hable pausado, bueno. Vamos a ir despacio. Lo que habíamos quedado que me tenía que pegar y yo tenía que saltar, pero no me quiere pegar. Bueno, me pegó en la espaldita, mi amigo mío. Bien, lo único que les quiero aclarar es que mi característica es de apurarme, de acelerarme. Y eso generalmente me doy cuenta cuando veo las caras, cosas que no tengo. Pero bueno, es la pasión, así es. Bien, bien, vamos, sigamos. Veamos ahora, cambiamos, inmuebles ubicados en el exterior. A ver, para hacer un resumen cortito. La reforma lo que está grabando es los inmuebles ubicados en la República Argentina cuando son vendidos por una persona humana residente a través de una cédula a la tasa del 15%. Si fuera quebranto, un quebranto cedular que no se puede exportar. Lo mismo sucede si el que lo vende es un sujeto no residente, persona humana, también va a tener el 15% sobre el resultado real. Cambiemos. Demos vuelta a la hoja. Ahora vamos a pasar a inmuebles ubicados en el exterior y el que lo enajena es un sujeto empresa residente. Estamos hablando de las normas a partir de la reforma de la ley 27.430. Va a pagar esto impuesto a las ganancias. Este sujeto empresa residente, en el supuesto caso que sea una sociedad de capital, lo que va a cambiar la tasa, 35% hasta 2018, y a partir de ahí empieza con 30%, 2 años, después un año el 25%, es una renta de tercera categoría, es resultado de fuente extranjera, va por lo devengado, y si
esta operación diera quebranto es un quebranto de fuente extranjera, que significa que solamente va a poder ser compensado con resultados de fuente extranjera, pero no es doblemente específico, con cualquier resultado generado por fuente extranjera. Persona humana y sucesión indivisa o inmueble ubicado en el exterior, volvemos a lo mismo de antes. Tenemos que ver si tipifica o no un establecimiento permanente. Si establece un establecimiento permanente, es una renta de tercera categoría, ese resultado va a ir en la declaración jurada como renta de tercera, con impuesto a las ganancias, alícuota progresiva, y si diera quebranto, es un quebranto de fuente extranjera, pero no un quebranto específico, doblemente específico. Ahora vamos a ver que el inmueble está ubicado en el exterior, otro caso para persona humana y sucesión indivisa. Si es casa-habitación, ¿podría una persona tener una casa-habitación en el exterior? Yo entiendo que sí, y les digo por qué, lo cual no quiere decir que sea así. A ver, cuando uno enfrenta problemas de definición de residentes en materia de impuestos a las ganancias, uno de los temas es qué hacemos con dobles residentes. Es decir, una persona que siendo residente argentina, de acuerdo a la legislación argentina, para impuesto a la renta, a su vez, supónganse ustedes que subsumiera también las condiciones para ser residente chileno, de acuerdo a la legislación chilena. Tiene las dos residencias. Lo que se hace, esto siguiendo, lo hace el 125, siguiendo las normas de los convenios para evitar la doble imposición, es establecer criterios para definir si lo tomamos como argentino o como no residente. Y el primer criterio que tiene el 125A, si tiene vivienda permanente en ambos estados. Bueno, si la vivienda permanente, lo que no sería única, pero sí sería vivienda permanente, podría tener dos casas de habitación. Si este razonamiento fuese válido, diríamos que si la persona humana vende la casa habitación del exterior adquirida antes de enero del 2018, no pagaba nada. Ahora, después de enero del 2018, debería pagar ganancias, pero este resultado queda exento. El resto de casos, es decir, todos los inmuebles que los argentinos tienen en el exterior, si fue adquirido antes de enero del 2018, estábamos con la legislación anterior, no gravabilidad. Luego del 1 de enero del 2018, ahora pasa a estar gravado con impuesto a las ganancias, a la tasa del 15%, pero no como un impuesto cedular. El resultado se determina en moneda extranjera y se convierte a la fecha de transferencia. El criterio también es percibido y si tuviera un quebranto, ese quebranto sería de fuente extranjera. Estos son entonces todos los casos. ¿Cuál es la otra novedad que trae la norma respecto de la venta de inmuebles? Que dentro del mismo hecho imponible, enajenación de inmuebles, también se ha incorporado la transferencia de derechos sobre inmuebles efectuados por personas humanas. Estamos hablando de derechos de uso, habitación, usufructo, superficie. Acá lo que hay que distinguir es lo siguiente. La constitución del derecho, supónganse, yo tengo un inmueble y a otro le entrego el derecho de superficie. Ese derecho de superficie, para mí que lo entregue titular del dominio del inmueble, es una renta de primera. Lo que la ley hace es gravar si esa persona que tiene el derecho de superficie sobre mi inmueble lo enajena, ese resultado queda alcanzado con impuesto a las ganancias dentro de este mismo hecho imponible. Y si fuera quebranto, será un quebranto específico, pero dentro de la misma cédula. ¿Qué significa? Que yo voy a poder compensar quebrantos de inmuebles, por enajenación de inmuebles o por generación de derechos reales contra ganancias de venta de inmuebles o derechos de inmuebles también de fuente argentina. ¿Queda claro? Estamos todos dentro de la misma cédula. Lo que no podría hacer es que es compensar un quebranto cedular, por ejemplo, por transferencia de acciones, con un quebranto cedular por venta de inmuebles. Bien. Bien. En definitiva, lo que hemos dicho es que hay un nuevo hecho imponible que para analizar su aplicabilidad temporal
debemos analizar el momento en que fue incorporado al patrimonio por la persona humana enajenante. Estamos hablando siempre, insisto, de enajenación en el concepto del artículo 3, que no lo he recalcado. Enajenación a título oneroso. No estamos hablando de enajenación a título gratuito. Si el inmueble fue adquirido antes del 1 de enero del 2018, se aplica la legislación antigua, o si ustedes quieren, aquella que en principio está vigente por una ultraactividad de la norma. Si fue adquirido con posterioridad al 1 de enero, vamos a la nueva ley, impuesto cedular con todas las versiones que vi. Hemos visto entonces el concepto de ganancias de capital. Voy a, perdóname la filmina, hemos analizado las características del impuesto personal antes y después de la reforma, analizamos esto de global con visos de solidaridad, vimos cómo eran los supuestos de gravabilidad para las personas humanas antes de la ley 27430, después de la 27430, y ahora tenemos que analizar el último aspecto a que hace referencia esta charla, que es el tema de venta y reemplazo. El tema de venta y reemplazo, en realidad, decíamos que las ganancias de capital generan un resultado en el momento de enajenación y que podíamos o incluirlas en el resultado del ejercicio y darle una solución a la tasa. Solución a la tasa que podía ser a través de una tasa específica, impuesto cedular, o bien darle la posibilidad de diferirla en el tiempo. Usted me va a decir, sí, destacó, pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué? Porque me dice que la figura de venta y reemplazo es una solución a las ganancias de capital y muchas veces la aplican sujetos de la tercera categoría, y los sujetos de tercera categoría, si fuera una sociedad anónima, no tiene tasa progresiva, tiene tasa proporcional, sí, pero ¿cuál es el problema? Que esta ganancia de capital, al quedar grabada, si yo no le doy una salida, una solución, nadie va a reemplazar un inmueble, nadie va a reemplazar las flotas de camiones, porque el impuesto a las ganancias se lo va a hacer meramente imposible, y no por un problema de inflación. Si yo tengo una flota de 5 años de camiones y la vendo en el sexto, todo el valor voy a tener que pagar, entonces necesito la solución. Bien, por eso decimos que la figura de venta y reemplazo, como a algunos les gusta denominarla rollover, es una opción que cuentan dos tipos de contribuyentes: los que obtienen rentas de la tercera categoría, o en su caso, por aplicación del decreto reglamentario, artículo 114, los sujetos de cuarta, para atemperar el efecto de la gravabilidad de determinadas ganancias de capital, difiriendo su impacto en el tiempo. Es decir, lo que se plantea es lo siguiente, la mecánica es la siguiente: yo voy a obtener un resultado por esa ganancia de capital. Ese resultado lo tendría que incluir en este ejercicio como un resultado más dentro de mi declaración jurada. ¿Qué opción me da la ley? Entre por venta y reemplazo. Es decir, si usted el bien que está vendiendo me lo reemplaza por otro en el término de un año, en lugar de declararme la utilidad en este ejercicio, résteme esa utilidad del valor amortizable, del valor de costo del bien que lo reemplaza. De manera tal que cuando usted me vaya a calcular la amortización del bien de reemplazo, no me la calcule sobre el valor erogado, sino sobre el valor erogado menos la utilidad afectada. De esta manera, esta utilidad que estamos obteniendo va a ir diluyéndose o va a ser imputada en cada uno de los ejercicios como una menor amortización del bien reemplazado. Esta figura de venta y reemplazo, decimos entonces, se aplica a contribuyentes de tercera y cuarta categoría. ¿Cuáles son los bienes susceptibles de quedar incluidas en esta opción voluntaria para de venta y reemplazo? Deben tratarse de dos condiciones: bienes muebles amortizables, es decir, bienes que están afectados a la obtención de rentas de cuarta o de tercera categoría, o en su caso, inmuebles afectados, y acá voy a decirlo como estaba antes, como bienes de uso. Lo pagué sin querer.
Es decir, inmuebles afectados como bienes de uso con una antigüedad de 2 años, en tal carácter. Es decir, si el bien era bien de uso y el inmueble era bien de uso, ese resultado yo lo podía aplicar esta figura de venta y reemplazo. Ya vamos a ver enseguida, voy a redondear muy rápidamente, porque en realidad esto no ha sido casi reformado, sino simplemente los casos de aplicación. No tendría sentido que viéramos venta y reemplazo, es decir, voy a ir a esta cuestión, pero en realidad, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Cómo operaba este régimen? Este régimen, hablábamos acá, yo siempre digo que si estuviéramos en matemática, tenemos un viejo concepto que dice que el orden de los factores no altera el producto. Bueno, este es uno de los casos en donde no se cumple esta regla. ¿Por qué? Porque a mí me dejan aplicar el régimen, si yo lo que vendo es un bien mueble, solamente lo puedo reemplazar por un bien mueble dentro del régimen. Es decir, puedo hacer mueble por mueble. Si lo que vendo es un inmueble, lo puedo reemplazar por otro. O sea, puedo decir inmueble por inmueble o inmueble por mueble. Lo que no puedo hacer es mueble por inmueble. Independientemente de las particularidades y teniendo en cuenta la hora que ya estamos, no voy a entrar más con les voy a marcar en qué consiste la reforma. La reforma lo único que ha hecho es, de alguna manera, si me lo permiten, dar certeza a problemas que teníamos otrora en la aplicación de esta figura, cuando lo que se enajenaban eran inmuebles y que eran reemplazados por otros inmuebles. ¿Por qué? Porque el fisco tenía, por decirlo así, una interpretación literal, restringida, circunscripta al caso de que el inmueble que se enajenaba era un bien de uso, y no si el inmueble que se enajenaba era un inmueble que estaba afectado no a la actividad principal, sino, por ejemplo, a una actividad de locación o arrendamiento. El fisco, a través de diferentes dictámenes, se expidió diciendo que si el inmueble no era bien de uso, entendiendo por bien de uso afectado a la actividad principal del ente, no era susceptible de la figura. Y por otro lado, teníamos dudas sobre qué comprábamos para reemplazar ese inmueble. Antes era inmueble por inmueble, y el fisco decía inmueble bien de uso por inmueble de bien de uso, inmueble bien de uso al cuadrado. Todo lo que no me dé inmueble por bien de uso al cuadrado no me da. Es decir, inmueble bien de uso por campo incultivado no, porque esto me da. Inmueble bien de uso por inmueble campo, no inmueble al cuadrado. No va, ¿se entiende? ¿Qué es lo que ha hecho la reforma? La reforma lo que ha hecho es introducir en el texto de la ley, dando certeza de alguna manera a los contribuyentes, que van a ser susceptibles de aplicación de la figura de venta y reemplazo, siempre por supuesto con el término de los 2 años, si no, no estaríamos dentro de lo que estamos analizando, que es ganancia de capital, si el bien de uso ha tenido una afectación, como es inmueble asado, como bien de uso, o afectado a locación o arrendamiento, o a cesiones onerosas de usufructo, uso, habitación o anticlesis, u otros derechos reales dentro del plazo mínimo de 2 años. Y por otro lado, dentro de las posibilidades de reinversión, siguiendo por ejemplo el famoso fallo Santiestrella, dice cuando haya tenido el bien que se adquiera, tengo estos mismos destinos: bien de uso afectado a locación o arrendamiento, a cesiones onerosas de usufructo, uso, habitación, y dice inclusive campos, artículo 87. O cualquiera de los demás destinos mencionados, incluso si se trata de terrenos o campos. Esta es básicamente la reforma. Podríamos seguir hablando del artículo 67, pero creo que escapa al objeto de esta charla. Para redondear lo que diríamos es que la reforma de la ley 27.430, claro está, consideremos su vigencia en función de este hecho puntual, que es la incorporación del inmueble al patrimonio del contribuyente que va a enajenar, ha incorporado en el caso particular de las personas humanas y sucesiones indivisas nuevos hechos imponibles, en general vinculados con la incorporación dentro de su objeto de determinadas ganancias de capital. ¿Por qué decimos en general? Porque también ha puesto impuestos cedulares a determinados rendimientos. Para atemperar su efecto, lo que ha hecho es, al introducirlo, optar por ponerle una alícuota específica. Es decir, ha creado impuestos cedulares. En el caso particular de la enajenación de inmuebles ubicados en el país, como por la transferencia onerosa de derechos reales sobre
estos inmuebles, para determinar la vigencia de las normas, tenemos que recaer nuevamente, como les decía recién, en el momento de incorporación al patrimonio. Si fue antes del 1 de enero del 2018, ley vieja, o si ustedes quieran, o en vigencia por ultraactividad, con posterioridad, ley nueva. Lo que decimos que en tanto esté vigente la ley 27.430, en el caso particular de las personas humanas y sucesiones indivisas residentes, todos los resultados obtenidos por enajenación de inmuebles, salvo el caso de la casa habitación, van a quedar alcanzados con impuesto a las ganancias. Bueno, vamos a ver si podemos pasar, vamos a las preguntitas que tenemos. ¿Podemos hacer las preguntitas, Carlito? Bien. Bien. Hay una pregunta del Consejo de La Pampa. Dice, en el caso de que se vendan menos de 50 lotes, antes estaba exento del pago de impuesto a las ganancias. ¿Con la reforma está exento? Bien, a ver, empecemos. La pregunta que me están haciendo está vinculado con lo que la ley denomina loteos con fines de urbanización, loteos que su gravabilidad está definida en función de la cantidad de lotes. Recuerden ustedes que, voy a hacer esta introducción para después pasar a contestar la pregunta. En realidad, los supuestos de gravabilidad de los loteos con fines de urbanización son dos. Uno, que de una misma fracción, en un único fraccionamiento, se obtengan más de 50 lotes, es decir, 51 o más. O el segundo supuesto es cuando de una misma fracción, en loteos sucesivos, se vendan en el transcurso de 2 años, a partir de la primera venta, más de 50 lotes. Esto no ha cambiado. Esto sigue exactamente igual. Lo que estaríamos, es decir, en tanto y en cuanto el inmueble sobre el cual se efectúa el loteo haya sido incorporado a partir del 1 de enero del año 2018, si tipifica el supuesto de loteo con fines de urbanización, va a ser una renta de tercera categoría dentro del impuesto general y va a ir a la tasa progresiva. Si no tipifica el supuesto, antes pagaba ITI, hoy va a pagar ganancia al concepto de impuesto cedular, tasa del 15%. No sé si quedó claro. Perfecto, claro. Vamos porque tenemos varias preguntitas más Dale. Creo que enseguida arranca el partido. Vamos Boquita también. Bien. Dicen del Consejo de Chaco, artículo 93.3. Dividendos y demás utilidades sufrirán la retención con carácter de pago único y definitivo para las personas humanas residentes que no estuvieran inscriptos en el impuesto a las ganancias. Segundo párrafo del artículo 90.3. Con lo cual, si el sujeto está inscripto, tiene el carácter de pago a cuenta, por lo que pensamos que en esta situación va en declaración jurada. Bueno, es decir, es una buena pregunta. Es decir, lo que quiero marcar, la voy a contestar, voy a dar esto está fuera, digamos, del contexto, porque estamos hablando de otro hecho imponible. Si bien es cierto lo que dice Chaco, que en realidad llama la atención esa expresión en tanto y en cuanto esté inscripto, si no estuviera inscripto, retención de carácter de pago único definitivo. Si estuviera inscripto, diera la impresión que la única alternativa para tener un tratamiento diferencial sería que lo tenga que incluir en su declaración jurada y después computar como pago a cuenta en esa retención. No está definido, pero entiendo la pregunta. No sé si está clara la respuesta. Bien. Otra pregunta, de una delegación de Misiones, del interior de Misiones, Puerto Rico. ¿Cómo serían para el caso cuando el fiduciante aporta al fideicomiso los bienes? A ver. Parece que está incompleta, ¿no? Bueno, de todas maneras, es decir, voy a aprovechar para decir algo sobre los fideicomisos. A ver. Sí. En realidad, uno cuando habla de impuesto a las ganancias, lo que tiene que tener en cuenta es quién es el sujeto que obtiene la renta. Y cuando hablamos de fideicomiso, el que obtiene la renta es el fideicomiso y no la persona humana que forma parte de ese fideicomiso. Ese fideicomiso puede, de acuerdo, esto no ha sido cambiado,
puede tributar, si ustedes quieren, como una sociedad, o tributa como una sociedad de capital en todos los casos, salvo que se trate de un fideicomiso no financiero y todos los fiduciantes sean residentes y sean beneficiarios. Entonces, en estos casos, la renta es del fideicomiso y no de la persona humana, no entra aquí en este hecho imponible. Lo que sí puede llegar a entrar en otro caso de la reforma, pero que es en una cédula diferente, a pesar de tener la misma tasa del 15%, es que yo ceda la participación en un fideicomiso. La transferencia de derechos de fideicomiso, que antes no estaban grabadas cuando vendía una persona humana, queda alcanzada. No sé si tendrá que ver, Mingo, con eso o no la pregunta, pero esto es lo que se me ocurre que puedo llegar a aclarar sin entenderlo. Estimo que sí. Era así, yo la leí tal cual estaba. Seguimos. Hay otra pregunta. Acá sale como Alicia, no identifica el consejo. Dice, en el caso de venta de inmueble rural afectado a empresa unipersonal que se vende para incorporar inmuebles urbanos con fines de renta, ¿le sería aplicable el régimen de venta y reemplazo? A ver, acá tenemos un problema. Es decir, el tema que tenemos es un problema de contribuyentes, porque nosotros, en principio, podríamos llegar a analizar lo que es lo que me cuesta. Si bien el texto de la ley me lo admitiría, porque estoy hablando de bienes, un inmueble rural que lo paso a un inmueble de renta, lo que me cuesta entender acá es que tengo un cambio de categoría de renta, porque estoy pasando de renta de tercera a renta de primera. Esto lo tendría que aclarar la reforma. Si esto fuera una sociedad anónima, no me cabe duda, porque en los dos casos tiene renta de tercera. La duda me surgiera porque estoy pasando de renta de tercera a renta de primera. Y esto lo saco y lo traigo a colación, porque, por ejemplo, muchas veces en temas de reorganización de sociedades, artículo 77, se ha admitido que la continuadora siga con alquiler, pero siempre tiene que salir de tercera hacia tercera. Y el 67 está dentro del capítulo de renta de tercera y su aplicación en la cuarta está por el 114 del decreto reglamentario. O sea que lo que me cuesta acá es que paso de tercera a primera. Perfecto, perfecto, es claro, es claro. Acá dice la gente de la Delegación Puerto Rico de Misiones que era eso lo que habían preguntado hoy del fideicomiso, así que estamos más tranquilos. Del Consejo de Reconquista Santa Fe, si se aplica la figura de venta y reemplazo en el caso de venta de un inmueble y compra de un mueble y o viceversa. A ver, si yo vendo un inmueble que tiene estas características, sí puedo comprar otro inmueble o un bien mueble. Una cosa que no aclaré, pero la aclaro. La diferencia que tiene cuando lo que vendo es un bien mueble a la diferencia que cuando lo que vendo es un inmueble es que tengo que cumplir dos condiciones diferentes. Si es inmueble tiene que tener una antigüedad de 2 años y la segunda, que la imputación de esta renta al costo amortizable se hace en proporción al precio reinvertido obtenido por la utilidad. Entonces, el inmueble, si yo vendo un inmueble, puedo comprar también otro inmueble, no necesariamente uno, puedo comprar un montón, o también puedo comprar bienes muebles amortizables. Lo que no puedo hacer es el viceversa, porque acá el orden de los factores me altera el producto. El orden de los faroles altera el alumbrado. Exactamente, amiguito. Bien. Santa Fe, los inmuebles recibidos por herencia están exentos del impuesto a las ganancias cuando se enajenan. A ver, esto no lo aclaré, es una buena pregunta. Mala Carlitos, omisión. A ver, en el caso de que el inmueble sea adquirido, es decir, nosotros decimos que el inmueble tiene que haber sido adquirido a partir del 1 de enero del año 2018 para que entre en la gravabilidad de ganancias. Ahora, ¿qué pasa si el inmueble fue adquirido a partir de enero de 2018, pero fue a título gratuito, es decir, herencia, legado, donación? Acá lo que marca la gravabilidad es el momento en que lo incorporó al patrimonio el causante o, en su caso, el donante. Perfecto. Es decir, para que quede claro, tiene que ver en qué momento lo compró el que se lo donó o el de Cujus, al decir de Borda. Perfecto. La gente de Tartagal, Salta. ¿La venta y reemplazo se deben comunicar como era antes? Es un aplicativo, ¿no?
Más que un aplicativo hay es decir, aun cuando sea bien mueble, hay todo un procedimiento que si las memorias no me juega una mala pasada es la resolución general 2140. Sí, hay que cumplirlo. Exactamente igual, eso no ha cambiado. Bien. Bueno, y hay de 3 consejos distintos que dicen: excelente exposición, felicitaciones al disertante. Así que damos por levantada la sesión. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes.